Bienvenido amigos de Orden del Tiempo, soy Bernardo a un nuevo vídeo más, lo que podemos decir como el vídeo que abre la temporada nueva a este canal, ¿no? La vuelta al colegio ya está aquí, la programación de la televisión vuelve en septiembre y como no, pues Orden del Tiempo también vuelve. Y me he tomado, digamos, no ha sido un descanso al 100%, pero sí necesitaba dedicarle tiempo a otro proyecto que no tenían nada que ver con YouTube y por eso ha sido dicho paro. También quiero informar antes de comenzar este vídeo que habrá solo dos vídeos, lunes y viernes, y cada 15 días el podcast Historias Digitales volverá a tanto a iVoox como al canal aquí a YouTube, así que por favor si te invito a que vayas al canal de iVoox y tal. Y ahora sí que sí, vamos a hablar sobre uno de los personajes que podemos decir que está atemorizando a la actual sociedad. Vamos a hablar sobre el payaso Pennywise. Stephen King, autor de este maravilloso libro de 1500 páginas que tengo aquí presente, una edición que me encantó la portada, aunque yo iba buscando el libro de bolsillo cuando me lo compré en 2018, porque no quería ver la película que se estrenó en 2017 sin haber leído el libro, ¿no? Porque... Y hice bien, yo lo recomiendo a todo el mundo. Antes, si no habéis visto nada de Pennywise, que por favor leeros el libro y después haced lo que queráis, porque Stephen King hay que leerlo sí o sí. Ya os hice la reseña de Cementerio de Animales, que os la dejaré por aquí escrita, y ahora vamos a empezar hablando sobre sobre eso, tanto del libro así por encima, como también de la miniserie de 1990 y posteriormente la película de 2017, ya que este viernes se estrena la segunda parte. Así que, por favor, si no has leído el libro y te lo quieres leer, que sepas que va a haber tanto spoiler como de la miniserie de los 90 y con la película, dando mi punto de opinión sobre los diferentes productos tal y como lo hice con Cementerio de Animales. Si quieres ver el vídeo porque sí, pues por favor quédate y arrancamos a la voz de ya. Stephen King nos regaló en 1985 lo que puede ser una de sus obras culmen y también una de las obras literarias más importantes posiblemente del siglo XX y sobre todo de la literatura de terror. Una literatura de terror marcada culturalmente, todo hay que decirlo, y estaré preguntando por qué. Por el concepto de payaso, por la cultura del payaso, porque la cultura del payaso es muy diferente o era muy diferente en los Estados Unidos de lo que era por aquel entonces en España. En España el prototipo de payaso, la imagen identificada de payaso eran los 4 payasos de la tele, encabezados por Fofó y Miliki, donde aparentemente no tenían nada que ver con la típica imagen, ¿no?, de este payaso pintado, enmascarado, bueno, el prototipo de payaso de clown que todos conocemos y que ha llegado hasta nuestra actualidad, quizás muy influenciado también por It, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegó a España la gente empezó a tener miedo a los payasos, a esa craunofobia, a partir del libro. Porque anteriormente ese miedo básicamente no existía, porque
Ya lo he dicho anteriormente por la relación de esa imagen prácticamente infantil que daban los payasos, a esa cercanía con los niños, de lo que desde la otra parte del mundo sentían, ¿no? Como esa persona enmascarada mostraba una falsa sonrisa, aparentemente un payaso muy triste. Incluso este miedo creció en España con la llegada de la miniserie, de esa encarnación de eso, de Tim Curry, donde ahí también marcó aún más el miedo entre los chavales, los niños, los adolescentes, sobre los payasos en la sociedad de España a partir de 1990, porque había más espectadores que lectores. Pero la cosa no quedó ahí, y ya como último dato de curiosidad, incluso la propia compañía de comida rápida McDonald's interpuso una denuncia a Stephen King, sobre todo por el personaje de eso, ¿no? De It. Porque muchos niños asociaban a Ronald McDonald con la terrorífica imagen del el gran protagonista, porque es uno más de los protagonistas de este libro que nos ofrece Stephen King con su obra. Esta obra, como he comentado anteriormente, se publica en 1985, pero que podemos datar y podemos confirmar que se escribió al mismo tiempo, contemporáneamente, que otro libro, como por ejemplo Cementerio de Animales. Porque en Cementerio de Animales ya tenemos muchas referencias, o tenemos referencias sueltas, ¿no?, a Derry, de todo a ese universo de Stephen King, o el Stephen King verso, porque todas sus obras transcurren en el mismo tiempo y en el mismo eje cronológico. Pero mucho estaré preguntando, bueno, Bernardo, hay algunas novelas, algunas obras de Stephen King que parecen que están tratados como en otro tiempo, pero sobre todo en otra época, ¿no? ¿Y de dónde me deja la saga de la Torre Oscura? Que no es nuestro mundo. Y yo te diré, es que la saga de la Torre Oscura, todos los libros de Stephen King, y sobre todo la gran mayoría, transcurre en este mundo. Y esos mundos paralelos, o esos universos paralelos, todos giran en torno a la Torre Oscura, donde habita un personaje que es mencionado y que es importante en el libro de It. Vamos a ponerlo aquí para que nos haga compañía. Stephen King muchas veces ha materializado que su obra nació a partir de cierto día que iba paseando rumbo en dirección a recoger su coche, y se acordó de una antigua leyenda noruega sobre 3 cabras y una especie de toro que habitaba debajo de un puente, y estas cabras pues engañaban a ese troll, a ese duende, para que no se las comiera. Este fue uno de los gérmenes de la novela It, porque él pensó de que la propia criatura sería como ese troll, y las cabras serían como los habitantes de Derry, el lugar ficticio y el pueblo donde transcurrirán todas las aventuras de los perdedores. Pero llegado incluso, también se inspiró en un asesino, en un payaso que iba causando terror años antes de que él se pusiera a escribir esta novela. Incluso aparecieron fobias por todos los Estados Unidos y denuncias sobre payasos. Pero si queréis saber mucho más sobre estos orígenes de It, os dejo el vídeo por aquí arriba de mi amigo y compañero en YouTube, Seo Arconte. Os dejo aquí el libro para que lo veáis y lo vayáis a verlo y saludarlo de mi parte también. Como iba comentando, el libro nos narra las aventuras de los perdedores. Un grupo de niños que por varias circunstancias se sienten marginados en el pueblo de Derry,
en Bangor, donde pasa el famoso río Kandusky. Unos niños que uno de ellos, Bill, pues desde el primer momento siente la gran tragedia en su vida. Su pequeño hermano muere a manos del propio It. En la famosa alcantarilla, It pues toma a este niño y se lo lleva. Poco a poco, Bill, pues mediante los ojos de Bill, ¿no? Pues iremos conociendo a los demás perdedores. Algunos de ellos ya eran amigos, como Eddie o como Stan. A su vez se le irán sumando pues más como Beverly, de quien Bill se queda locamente enamorado, Ben, que llega a la ciudad, y sobre todo Mike, quien se incorpora al grupo viviendo en el pueblo, en el mismo pueblo, pero va a otra escuela diferente que nuestro protagonista. Dicho lo cual, prosigamos. La historia se centra en el libro en dos espacios temporales. Uno de ellos pues es a finales de los años 50, 1956, 57, creo recordar, y el otro nos traslada a mediados de los años 80, 1985 para ser exacto, que es cuando esos espacios temporales, que cuando cuando eso pues se despierta y empieza a crear nuevas olas de crimen, ¿no? Nuevas desapariciones de niños y tal. De acuerdo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es Pennywise? Bueno, eso digamos que toma el aspecto de Pennywise, pero Pennywise no es más que uno de los tantos disfraces que tiene It, que tiene eso, porque los perdedores no saben lo que realmente es esa extraña criatura, pero desean bautizarlo como eso, básicamente porque no saben lo que es. Y en ese momento, al ponerle un nombre como eso, le van perdiendo el miedo, ¿no? Incluso se llegan a enfrentarse a él primero por venganza, por su hermano pequeño, la intención del pequeño Bill. Y la forma de eso van apareciéndose a los diferentes miembros, ¿no?, de este grupo en el libro, porque por ejemplo la primera aparición siempre va a ser el payaso Pennywise en la alcantarilla, donde se lleva al pequeño Georgie. Pero otro de los grandes disfraces de It es cuando Bill examina un álbum de fotos de su hermano Georgie, ya desaparecido. It se disfraza y toma la apariencia de ese álbum de fotografía, que en las dos películas, digamos, nos muestra este disfraz, pero con otro aspecto muy diferente. La película de 2017 pues es a base de diapositiva, y en la de 1990 pues digamos que es otro álbum de fotografía. Incluso vemos como al joven Eddie, It pues se le aparece como un cuerpo deformado, un cadáver de la famosa Laguna Negra, mientras que persigue al joven Eddie. Posteriormente también se le aparecerá como un leproso a Mike. En la película de 2017 vemos que se le aparece como esa especie de sitio donde mueren sus padres en ese incendio, pero realmente se le aparece como si fuera una especie de pájaro negro, una especie de pterodáctilo, así como nos lo describe Stephen King. E incluso el propio padre de Mike es uno de los pocos adultos quien consigue ver ya en su madurez a este monstruo. Pero va más allá, incluso se pueden transformar en hombre lobo, en Drácula, o incluso en Frankenstein, y hasta en un tiburón. Todo ello pues
a lo largo de esos tiempos, cuando estos perdedores, este grupo de amigos, van descubriendo concretamente lo que va tramando It, van investigando. Aquí el propio Mike empieza a ser como una especie de historiador de la propia ciudad de Derry. Empiezan a recargar mucha información sobre las diferentes desapariciones que han ocurrido en Derry. Montan su propio cuartel general en el famoso descampado de los Barren, muy cerca de río Kandusken, y allí pues los niños juegan, va pasando ese verano. Ellos se van enamorando de Beverly a cierta manera, sobre todo Ben y Bill, quien Ben puede quedar locamente enamorado, hasta que se enfrentan completamente a It, a eso. Van en su busca, van a su guarida, cuando descubre de que ese It en realidad es una hembra que está poniendo huevos y que su forma auténtica es una araña gigante, que sí podemos ver en la película de 1990. Hay un salto temporal en los años 80, 1985, cuando Mike es el único que se ha quedado en Derry, en este caso es bibliotecario, y empieza a llamar a los antiguos perdedores, que estos, por obra de It, por esta magia oscura de este personaje, han olvidado completamente todo el pasado, lo relacionado con esta criatura, incluso se han olvidado de sus amigos. Regresan, empiezan a recordar y se les presenta a ellos primero en ese restaurante chino y posteriormente en la biblioteca, como si fuera Drácula. Aquí algunos de estos compañeros, como son incluso Eddie sí fallece, incluso Richie, no me acuerdo muy bien si llega a fallecer a mano de It, pero nuevamente luchan contra esta forma arácnida de It, y se nos presentan que It en realidad es una criatura cósmica muy antigua, la encarnación prácticamente de el mal. Él asimismo, el propio eso se llama a sí mismo el devorador de mundos. Digamos que una de sus partes, porque digamos que tiene una parte cósmica y una parte física, si lo queremos llamar así. Y cuando se desprendió esta parte física de su parte cósmica, cayó y quedó atrapado aquí en la Tierra, concretamente en lo que es Derry. Pero también se nos presenta que hay otra criatura en el espacio volando, que es la contraparte de eso, que es la gran tortuga. La gran tortuga, quien puso un huevo, y de que cuando ese huevo se abrió, pues nació todo nuestro universo. Pero cuando Bill se vuelve a reencontrar con esta tortuga en su adultez, comprueba de que este animal ha muerto y que es consciente de que hay un ser superior a eso y a la tortuga, que es el llamado el otro. El otro, quien es el creador de estos dos y por tanto el creador supremo de nuestro universo, y que habita dentro de la propia Torre Oscura. Bien, este es el argumento muy resumido de It. Básicamente el libro me encantó, quedé completamente enamorado, incluso cuando terminé el libro sentía un vacío, diciendo, es que he pasado mucha aventura con este grupo, necesito volver a Derry, y quizá en un futuro pues vuelva, ¿no? Yo lo recomiendo que por favor leáis la novela, porque me parece fascinante. Tanto que cuando vi las dos adaptaciones que se han hecho hasta el momento, primero la de 1990, la trama es muy parecida al libro, solo que varía sobre todo la presentación de It hacia los personajes, porque se aparece
donde no se muestran en los libros o muchas cosas cambian. Por ejemplo, vemos que Pennywise se le aparece a uno de estos muchachos en una ducha, cuando esto jamás ocurrió en los libros. O sobre todo omiten la parte que los niños tienen relaciones sexuales con el fin de escapar de X por primera vez y vencerlo de dicho modo. A día de hoy la película ha envejecido muy mal. Película miniserie según como lo veamos. Quizá por el éxito que tuvo la primera parte de Cementerio de Animales, que recordemos que se grabó en el 88-89 y que ha envejecido muy mal, pero lo que sí ha trascendido y ha quedado como uno de los grandes iconos de la cultura pop, hasta prácticamente llegar a día de hoy como uno de la iconografía de terror por excelencia, ¿no? Que sin duda el personaje de Pennywise y el personaje de It, de el propio Tim Curry, como estáis viendo en las imágenes, y yo ya las he mostrado, nos presenta a un payaso que puede ser cualquier persona disfrazada, muy alejado de la imagen del Pennywise actual, y que en esa cercanía, que parece que es tu vecino, pues muestra a través de esa risa, de esos gestos muy payasescos, auténtico miedo. Hasta tal punto que el propio Tim Curry iba a los días de grabación, pero cuando grababa el resto del equipo sin él, cuando él tenía los días libres, se iba disfrazado de Pennywise y según ellos, según los miembros del equipo, Tim Curry daba bastante miedo dentro del set de rodaje. Incluso ha trascendido a la historia esta fotografía de Tim Curry fumando, que da que pensar, ¿no? Y reflexionar sobre la soledad del actor mientras encarnaba a esa extraña criatura que es eso. Como he comentado, la película ha madurado muy mal, ha envejecido muy mal, quiero decir, tanto a nivel de actores de los jóvenes y tal. Ahora saltamos con It. Bueno, antes de ello, más o menos la esencia de los personajes se mantienen. Es cierto de que es muy fiel, incluso hay algunos cambios, como por ejemplo que Mike sí es compañero de la clase de los perdedores, ¿no? Y a partir de ahí pues se hacen amigos. Pero en la película de 2017 creo que se tomaron ciertas licencias creativas, como por ejemplo que la segunda parte, la que se va a estrenar este próximo viernes, sí transcurre en 2019, mientras que cuando son niños pues transcurre en el 89, 90. Quizá ya encontramos una diferencia y sobre todo también encontramos mucha diferencia que por ejemplo cuando se le presenta a los niños, por ejemplo a Stan Uri, se le presenta dentro de la sinagoga, al joven Ben dentro de la biblioteca como si fuese ese niño quemado, al propio Mike en ese incendio cuando realmente no es así. Quizás la mejor tratada o lo mejor retratado en esa película son la propia Beverly y el propio Richie King. Efectivamente Richie sí mantiene su esencia, en cambio en la del 90 es otro Richie completamente diferente, pero este Richie y Beverly es completamente excelente. También tengo que decir que la parte que más miedo me dio en el libro cuando lo estaba leyendo es todo lo relacionado con Beverly. ¿Por qué? Porque el terror y el miedo que yo sentía fue cuando describían el maltrato que el marido de Beverly le daba, la paliza, y sobre todo el maltrato psicológico que el padre de Beverly, que se vio en la película, ese maltrato psicológico está muy presente, ese miedo hacia el acoso infantil que da mucho que pensar, sobre todo la parte de Beverly en el cuarto baño con salen los pelos y todo se llena de sangre, me parece fascinante. Pero digamos se deforman mucho los personajes, incluso aquí Mike
pasa a ser un personaje secundario, incluso terciario, que si no lo hubiesen puesto en la película pues no hubiese ocurrido nada. Y al darle este rol a Ben, pues Mike queda prácticamente anulado en la versión de 2017. Desconozco el rol que tendrá dentro de la película, porque en el libro es él quien reúne al grupo de los perdedores, lo mantiene al día y le da las claves para derrotar al propio Pennywise, a derrotar a eso. Aunque, bueno, no consigue formar parte de la batalla final, porque sí tiene un encuentro cara a cara, obtiene su propia batalla con el propio eso, y por tanto queda inválido, queda muy herido de esa batalla y no puede acceder a la cueva donde vive It. Así que bueno, si iré a ver la película y ya os contaré qué tal está, tal y como os hice con Cementerio de Animales. Espero mejor, ¿no? Porque aunque no me haya gustado mucho It de 2017 con respectivamente con la novela, pues es mejor que Cementerio de Animales. Es entretenida, te lo paso. ¡Canela! Ya, ¿no? Ven para acá. Porque a diferencia de Cementerios de Animales, It de 2017 es más entretenida y realmente te lo pasas bien. Solo que personalmente, pues, digamos, tengo mi inconveniente después de haber leído la novela con la película. Y bueno, y sé exactamente por qué no pueden llevar esta novela y sé exactamente por qué no pueden llevar esta novela con toda su esencia al cine, sobre todo porque juega con un lenguaje narrativo muy difícil de llevarlo en la película, y que una novela siempre se va a tomar más licencia creativa que lo visto en una película, porque en la película digamos hay agentes legales que pueden cerrar la película y la productora pues puede, digamos, tener problemas con la ley, porque se filtró en el guión de 2007 que la orgía sexual que hacen los niños iba a estar representada de alguna forma en la película de 2017, pero se filtró ese guión y tuvieron grandes problemas y al final lo desecharon. Bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Antes de acabar, quisiera mandarle un gran saludo a un suscriptor nuevo, a Solomon. Y de aquí mandarte un gran saludo, amigo. También quisiera mandarle un gran saludo a todos aquellos que se han suscrito, ¿no? Porque ya somos 4030 amigos aquí en este canal. Cuando yo dejé el parón en YouTube, este mes de agosto, llegamos a los 4000. Y ha ido creciendo poquito a poco y eso me gusta. Bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor, darle un buen like y suscríbete si no lo has hecho. Por favor, comenta si has leído It o si has visto alguna de las películas que te ha parecido. Y como siempre, nos vemos aquí en Orden del Tiempo y un saludo. Hasta pronto. Adiós, amigos.